Casi 20 muertos por día en siniestros viales durante el 2019. Son más de 6.600 los fallecidos en accidentes en nuestro país. Aunque la cifra es menor al año 2018, la cantidad de muertos en siniestralidad vial es un drama nacional que no puede controlarse. Para conocer el balance en todo el territorio nacional, bueno, ahí estamos viendo el mapa, Mercedes. Bueno, para conocer el balance a nivel nacional de lo que dejó la accidentología y para tratar de hablar un poco sobre las medidas que hay que tomar para prevenir, también sobre todo en vacaciones, es que nos ponemos en contacto con Mario Funes, quien es docente capacitador de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, esta asociación que confeccionó ese mapa. Le damos la bienvenida, Mario. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, gracias a todas y a todos por atendernos. Al contrario, agradecidos nosotros por acá. En reiteradas oportunidades hemos puesto de manifiesto, ¿no?, esta cuestión que es un drama nacional, la cantidad de muertos que dejan los accidentes en nuestro país, entre las primeras, si no es la primera causa de muerte, ¿no? Sí, fundamentalmente es la primera causa de muerte en la juventud. Es lo que más mata en la franja etaria que llega hasta los 35 años de edad. Y es la tercera causa de muerte a nivel nacional. Primero están las enfermedades cardiovasculares, después en cáncer y después justamente los accidentes viales. Entonces, fundamentalmente, tengamos presente que es lo que más mata a los jóvenes en nuestro país. Las cifras, ustedes las dijeron bien, casi 20 muertos por día, estamos hablando de más de 550 muertos por mes, con lo cual esto hace que la situación sea extremadamente grave. Muy grave, Mario. Y en esta época de vacaciones, donde se supone que uno se relaja un poco más, ¿hay más, estadísticamente, hay más accidentes? Fundamentalmente, los accidentes se incrementan en las rutas argentinas precisamente por esta etapa de vacaciones. Por lo tanto, es fundamental que se tomen las precauciones necesarias y atender las situaciones de riesgo, porque inclusive se da en muchas ocasiones que muchos automovilistas salen a la ruta no teniendo en cuenta las instancias de prevención necesarias para poder llegar a destino. Siempre se piensa en llegar a destino, pero nunca se piensa en que el tránsito es un sistema en donde estamos todos interconectados y en función de eso tenemos que tomar las prevenciones del caso, tanto psicofísicas como el mantenimiento del auto y como atender fundamentalmente a las situaciones del camino, ¿no? ¿Cuáles han sido las provincias, las regiones más afectadas, Mario, por los accidentes durante el año 2019? Fundamentalmente, en cuanto a las más afectadas, tenemos a la provincia de Buenos Aires, que es la que lidera lamentablemente este ranking con más de 2.000 muertes. Pero fundamentalmente no se trata solamente de cuestiones que tengan que ver con provincias, porque si bien en cuantificación la provincia de Buenos Aires es la que lamentablemente lleva más muertes por accidentes de tránsito, seguido de Santa Fe, Córdoba y al norte del país, tengamos en cuenta que el tránsito no depende fundamentalmente de la cantidad de población, es decir, no significa que a mayor cantidad de población más accidentes de tránsito. Son otras variables las que se toman en cuenta a la hora de generarse estas situaciones de riesgo y lamentablemente las víctimas que esto produce, ¿no? Y Mario, entre las causas, las principales causas de estos accidentes, la velocidad, por ejemplo. La principal causa de accidentes de tránsito en nuestro país está en la velocidad. Es la primera causa de muertes por accidentes de tránsito. Y en la mitad de los accidentes de tránsito está presente el alcohol. Y eso es también un tema a tener en cuenta porque precisamente no se toman los recaudos necesarios frente a esta situación. Otra causa que ha crecido mucho en estos tiempos han sido las distracciones provocadas por los celulares o por los sistemas de posicionamiento global, por los GPS. Entonces, esto también hay que tener en cuenta. Nosotros celebramos, por ejemplo, entre otras cosas, a la provincia de Córdoba y otras provincias que han tomado marcos legales para empezar a encauzar la situación. Por ejemplo, el alcohol cero. Nuestra ley nacional, lamentablemente, no habla de alcohol cero, pero la ley provincial, en el caso de Córdoba, sí lo habla y esto es un paso adelante que la ley nacional debería imitarla, ¿no?
¿Sirve multar, Mario, como medida para disciplinar y para concientizar? ¿Usted lo evalúa como positivo? ¿Multas caras? Sí, sirve. El tema es que lo que está faltando son controles eficaces y sanciones efectivas. Entonces, si la situación del control y multa es esporádico, entonces evidentemente esto no atiende a los requerimientos del mejoramiento vial, sino tal vez está orientado hacia otros objetivos. Pero fundamentalmente todo sirve en función, estamos hablando de más de 550 muertos por mes. Entonces, estamos hablando que en los últimos 15 años han fallecido más de 190.000 personas. Podríamos compararlo con pueblos enteros que han desaparecido. Claro. Entonces, todo suma a la hora de el control de tránsito. Es controversial esto que digo, pero tengamos en cuenta lo siguiente: si cada conductor respeta las normas de tránsito, respeta las situaciones de viabilidad, en su comportamiento en la ruta o en las calles, entonces evidentemente no estaríamos hablando de la cuestión coercitiva como algo ahorcante, sino como algo que tendrá a protegernos. ¿Y qué rol cumple o qué impacto tiene la infraestructura vial en nuestro país? Un reclamo del interior, las rutas nacionales, provinciales, tránsito pesado, están en mal estado. ¿Qué impacto terminan teniendo en estas cifras? Las estadísticas nuestras determinan que el 85% de los accidentes de tránsito obedecen a errores humanos y el 6% de la situación del estado del camino y de la situación del ambiente. Ajá. Por lo tanto, evidentemente, el 85% deben a errores humanos. Claro. Es cierto que no tenemos las mejores rutas, pero también es cierto que es el sujeto quien precisamente controla el objeto, en este caso el automóvil. Y si yo encuentro una ruta en mal estado, debo tomar las precauciones viales necesarias para que no afecte el tránsito y para que no afecte la seguridad. Entonces, teniendo en cuenta eso, si bien es cierto que necesitamos mejores rutas, las estadísticas demuestran que son el 85% errores humanos, y entonces ahí es donde debemos entender y atender a la hora de conducir. Y precisamente es importante atender a esto porque ustedes en la provincia de Córdoba han tenido accidentes de tránsito en rutas que han sido realmente remodeladas y en muy buenas condiciones. Autovías. Entonces, y con autos seguros, no quiero citar ejemplos, pero personalidades muy importantes han padecido esta situación en unas muy buenas rutas que tiene Córdoba. Entonces, convengamos que si bien él ayuda, siempre decimos, es el sujeto quien conduce y no el objeto. Sí, bueno, el caso de Córdoba, perdón, es emblemático, ¿no? Por el fallecimiento del ex gobernador José Manuel de la Sota en la autovía, bueno, un auto de primera línea, en esa misma autovía que él había construido, bueno, y terminó en un accidente con un desenlace fatal. Discúlpame, Mercedes. No, Mario, justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo se hace para prevenir esto? Porque lo que vos decís es que la mayoría de los casos es responsabilidad, claro, del ser humano, que es el que está manejando y manipulando el vehículo. ¿Cómo prevenimos esto? Fundamentalmente teniendo en cuenta lo siguiente, que debemos alterar algunas ecuaciones que tradicionalmente las tomamos como cosas naturales. En primer lugar, sostenemos que tenemos que llegar a un determinado sitio en un tiempo determinado y que eso depende fundamentalmente de unas variables que nosotros no podemos controlar. Como estamos hablando de un sistema de tránsito, depende del estado en que se encuentren los demás compañeros y compañeras del tránsito. Por lo tanto, evidentemente acá tenemos que tener atención a esto. Otra de las cuestiones a tener en cuenta y es simplemente dejarles 5A de conducción segura. La primera es de acatar las señales de tránsito. Es nuestro idioma, es la forma en que tenemos previsibilidad con el otro, con la otra, y entonces a partir de ahí es muy importante tenerlas en cuenta. Si no respetamos las normas de tránsito, esto se complica. A ver, un ejemplo sencillo, no podemos jugar al fútbol con las reglas del rugby. Las reglas sirven y están para que ordenen nuestra convivencia. En segundo lugar, la segunda A es fundamentalmente estar atentos, la A de atentos. Nosotros podemos saber en qué condiciones estamos, pero no sabemos en las condiciones en que se encuentran los demás, los demás participantes del tránsito. Entonces, la A es de alerta. La tercera es de avisar. Siempre hay que avisar la maniobra que nosotros vamos a hacer.
Y esto es muy importante para otorgarle previsibilidad al otro conductor o a otro participante del tránsito. Bien. Después, adecuar la velocidad, que es la otra, adecuar la velocidad a las circunstancias del camino. Y entonces, si el camino es de ripio, si el camino tiene pozos, si las banquinas no son las correctas, entonces ahí deberé descender la velocidad. Adecuar esa velocidad es muy importante. Y la última es anticiparse a lo que pueda pasar. Bien. Un conductor puede anticiparse en función de cómo ve la situación del tránsito o cómo ve la situación del camino. Y entonces, a partir de ahí, tener en cuenta esto de anticiparse. Y en el anticiparse está algo que es muy importante. Dijimos que la principal causa es la velocidad, y en las rutas argentinas, por ejemplo, en estas instancias de vacaciones, el sobrepaso. ¿Qué significa esto? El sobrepaso significa que debo adelantar un vehículo. ¿Qué distancia necesito? El doble de la que yo creo conveniente tener. Tengamos presente siempre eso. Y el sobrepaso a otro vehículo es en las condiciones en las que se extreman las seguridades y no en las condiciones que el otro vehículo puede, a través de algunas señas, indicarme que pueda pasar. Claro. Eso, por un lado, son estas 5A, es decir, acatar, estar atentos y alertas, avisar, anticiparse a lo que pueda pasar, pero también tengamos en cuenta otra cosa, que es muy importante a la hora del tránsito. Primero, mantener el vehículo en perfectas condiciones. En segundo lugar, tomar los descansos necesarios para poder avanzar y salir a la ruta. Y no olvidarse que fundamentalmente nosotros, los conductores, y en estas épocas estivales y de vacaciones, llevamos a nuestros seres queridos. Y en la medida en que la sociedad establezca esos lazos de solidaridad necesarios para entendernos que todos estamos compartiendo un espacio público que nos pertenece a todos, será en la medida en que esa conciencia avance. Lamentablemente, los muertos son todos los días, casi 20 muertos. Lamentablemente, esta situación está invisibilizada y nos están faltando políticas de Estado, pero a su vez nos están faltando conductas propias que sabemos cuáles son, porque evidentemente hemos recibido educación vial a la hora de recibir un registro. Tal vez sea incompleta, pero sabemos cuáles son y sin embargo no se cumplen. También es cierto que el Estado debería tomar las políticas necesarias como para instruir y habilitar lo que la ley del tránsito dice en materias de educación vial en los diferentes niveles educativos. Entonces, esto también es muy importante a tener en cuenta. En la medida en que no tengamos presente esto de los peligros y de las cantidades de muertes, más de 500 por mes, será en la medida en que estas cifras van a seguir siendo elevadas. Claramente, Mario. Muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. Muchas gracias. Gracias a ustedes por ocuparse y por preocuparse por la educación vial en nuestro país. Abrazo, Mario. Bueno, así pasaba Mario Funes, docente capacitador de la Asociación Civil Luchemos por la Vida. Más de 6.600 muertos en Argentina en 2019 en accidentes, casi 20 muertos por día. Bueno, sí, una cuestión cifra terrible. Sí. Y que va aumentando lamentablemente. Ojalá tomemos conciencia y tengamos en cuenta estos consejos que nos dio Mario. Vamos a compartir más noticias. Síntesis.